Amigas, amigos, pues estaremos hablando de un tema que ha estado en la mesa de debate nacional. Ha recibido muchas críticas por parte de sectores de la oposición, pero también ha recibido mucha aprobación por sectores que han estado a favor de esta transformación. Y es la reforma al Poder Judicial de la Federación. Y es que es un tema demasiado importante para nosotros los mexicanos, para la democracia de nuestro país, porque recordemos que nuestro país, los Estados Unidos mexicanos, se rige bajo tres poderes: el ejecutivo, que es el presidente de la República; el legislativo, que es la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Senado de la República; y el judicial, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es como los Estados Unidos mexicanos se rige bajo una democracia plural, una democracia justa para las y los mexicanos. Y es que, como les digo, esta reforma es importante porque finalmente es algo que va a beneficiar al pueblo de México. Esta reforma que se va a hacer es en beneficio de todo el pueblo mexicano. El pasado 5 de febrero, en el aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador dio 20 iniciativas de reforma, en donde precisamente una de las iniciativas de reforma es del Poder Judicial. Y es importante mencionar esto. En todos los sexenios, en todos los años que lleva funcionando el Poder Judicial, nunca ha habido una reforma en beneficio del pueblo mexicano. Todas las reformas del Poder Judicial de la Federación han sido para la cúpula, para la mafia. Ellos benefician a la mafia del poder. Por eso es que ahorita están ardiendo del coraje todos los ministros, jueces y trabajadores del Poder Judicial de la Federación, porque durante muchos años han beneficiado a la mafia del poder, a la mafia del narcotráfico. Y eso es importante, amigas y amigos. Esta reforma, como les digo, es en beneficio del pueblo de México. Y así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la cara de la señora, de la peor presidenta que ha tenido la Suprema Corte, corrupta, que solo ha visto y ha beneficiado a la mafia del poder, la señora Norma Piña, que hoy es presidenta de la Suprema Corte, y que finalmente se le va a hacer justicia al pueblo mexicano. Gracias a que votaron el pasado 2 de junio de 2024, el pueblo, a través de su voto, le dio voz, le dio el poder a la Cuarta Transformación, le dio voz, le dio poder al presidente Andrés Manuel López Obrador y a sus iniciativas de reforma en beneficio del pueblo mexicano.
a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que va a estar a partir del 1 de octubre al frente del Poder Ejecutivo, a los diputados, senadores, que van a estar aprobando no solo esta reforma, sino varias reformas que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la próxima legislatura, que inicia a partir del 1 de septiembre. Y amigas, amigos, pues como les digo, es un tema demasiado fuerte. El día miércoles a las 00 horas, todos los jueces y juezas del Poder Judicial se fueron a un paro. A un paro porque los señores no soportan que ahora el pueblo va a tener voz a través del Poder Judicial. Los señores jueces, magistrados, ministros de la Suprema Corte están enojadísimos, enojados, frustrados en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque saben que ahora el pueblo tiene el mando, que no se va a dejar el pueblo, no se dejó. Y ahorita estamos viendo el resultado de las elecciones del 2 de junio, de la voz del pueblo. Ahí en la boleta puso Morena, la cuarta transformación. Que la cuarta transformación continúe, que no vuelvan los corruptos, como fue en los tiempos de Peña Nieto, de Fox, de Salinas, de Calderón. Todos ellos que en vez de beneficiar al pueblo, beneficiaban a un grupo, al grupo de los riquillos, al grupo de la mafia del poder, a los empresarios y a los que tenían grandes fortunas, mientras que el pueblo raso era quien más sufría de hambre y de injusticia. Así que, amigas, amigos, yo estoy muy contento porque ahora sí el Poder Judicial de la Federación va a estar al mando del pueblo de México. Y quiero mencionarles algunos puntos que hay que rescatar de esta iniciativa de reforma próxima a aprobarse en el Congreso de la Unión a partir del 1 de septiembre de 2024, cuando inicie la 66ª legislatura de la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Y es que va a ser una reforma que, como les digo, le va a dar voz al pueblo a través de una elección. Así es, amigas y amigos. Vamos a recuperar unos puntos aquí en la página del Gobierno de México. Primeramente, la elección popular de ministros, magistrados y jueces. Todos los cargos se eligen por voto libre y secreto de la ciudadanía. Las convocatorias están abiertas para todo aquel que tenga licenciatura en Derecho, con promedio de 8 y de 9, en materias afines al cargo. Cartas de recomendación y ensayos que respalden su candidatura. Los comités de evaluación seleccionan a los perfiles con mejor trayectoria y preparación que destaquen por su honestidad. Entonces, ahora todos los jueces y magistrados y ministros van a ser por
voto popular. Van a ser electos por voto popular. Ya se acabó eso de que pongan a ministros, a jueces, que sean apoyados por la mafia del poder y apoyen a la mafia del poder. Porque ahorita algo que se está peleando en este paro de labores del Poder Judicial es que según se quite la carrera judicial. ¿Pero de qué carrera judicial están hablando? O sea, están disfrazando que ahora los jueces, ministros y magistrados se elijan por voto popular y disfrazan eso con es que están violando los derechos de la carrera judicial. Y yo les pregunto, ¿qué carrera judicial? Si todos los ministros, jueces y magistrados están porque o una de dos, o papi o mami los metió, las influencias, el nepotismo, y van subiendo a los cargos precisamente por el influyentismo y el nepotismo, van subiendo hasta llegar a ministros o a jueces. Ese es el coraje que tienen. Que ahora ya no van a poder meter al primo, al sobrino. Ese es el coraje que tienen. Que se acabó el nepotismo, que se acabó el influyentismo. Porque como les digo, era de meter al primo, al tío, al hermano, al cuñado. ¿Cuál carrera judicial? Estamos viendo el caso, por ejemplo, del ministro Luis María Aguilar. Ese ministro llegó por Felipe Calderón, porque actualmente para ser ministro de la Suprema Corte, pues tienes que tener un contacto muy fuerte con el presidente. Conocían al presidente y llegaban a ser ministros de la Suprema Corte. Él los ponía. Entonces, Luis María Aguilar llegó por Felipe Calderón en el tiempo que él era presidente de la República. Que por cierto, él hizo el fraude. Y fraude que por supuesto el Tribunal Electoral del Poder Judicial aprobó. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, ya, los ponía el presidente, hacía una terna al Senado de la República y posteriormente el Senado de la República los elegía. Pero gracias a la terna que mandaba el presidente de la República en turno. Y así llegaron todos los jueces y ministros que ahora conocemos. Entre ellos, Luis María Aguilar. Pero este juez de la Suprema Corte ha estado con un cinismo de apoyar a la mafia del poder, no nada más en aquellos años. No. En estos años, porque
ministros de la Suprema Corte tienen una duración, un lapso de funciones de por lo menos 15 años, más de 10 años. Y este ministro sigue en funciones. Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aprobaba el Congreso, llegaba a la Suprema Corte y lo echaban para atrás. Y no solo él, ministros que han sido propuestos también por Enrique Peña Nieto. El único que se ha salvado de ser parte de este contubernio, de esta mafia que es el poder judicial, es el ministro Arturo Saldívar. El ministro Arturo Saldívar ha estado siempre a favor del pueblo mexicano. No vamos a decir de la 4T. La 4T es del pueblo. El pueblo es la 4T. Así. Y él está a favor del pueblo, de los derechos del pueblo. Entonces, es el único que se ha salvado. Así como la ministra Olga Sánchez Cordero, una gran mujer, una excelente mujer. Pero, vamos, ¿qué nos podemos esperar de Norma Piña? ¿O de Luis María Aguilar? Ministros corruptos. Luis María Aguilar es el que está apoyando más a Ricardo Salinas Pliego en perdonarle los más de 600,000 millones de pesos que le debe al SAT, que le debe a la Hacienda. Entonces, son ministros que están a favor de continuar con la corrupción, a favor de estar del lado de los que tienen y los que humillan al pueblo. ¿Cómo es posible que este ministro haya defendido que Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, no pague impuestos? O sea, el señor debe como 600,000 millones. ¿Y qué ha hecho? Lo amparó. O sea, ¿eso de verdad es justicia? Que mientras millones de mexicanos se salen todos los días de su casa a trabajar para pagar los impuestos del gobierno, para que sean ciudadanos responsables en pagar sus impuestos, estos señores vayan a la Suprema Corte de Justicia y ampárenme. Porque el presidente me está pidiendo que pague al SAT lo que debo. O sea, ¿eso es justicia? Yo le quiero preguntar al ministro, señor ministro, ¿eso cree que es justicia? Mientras millones de mexicanos son responsables en pagar todos los días sus impuestos, usted ampara a un ampón
como lo es Ricardo Salinas Pliego? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? O sea, están jugando con el pueblo. Lo están ofendiendo al pueblo. Y lo peor de todo es que tienen un cinismo, que se presentan como los grandes jueces, que se presentan como los ofendidos por esta reforma. O sea, explíquenme, ¿no? Porque no entiendo, no capto por qué. Pero bueno, dejemos a Luis María Aguilar y hablemos de la señora Norma Piña, ministra de la Suprema Corte, ministra presidenta de la Suprema Corte, que ha defendido y ha puesto todo su empeño en ver a los delincuentes. Díganme, o sea, yo a veces quiero comprender tantito, ¿no? Porque finalmente es algo que uno no comprende hasta cierto punto. ¿Cuál es su significado, señores ministros? ¿Cuál es su significado de justicia? ¿Defender a los delincuentes? Vamos poco a poco. Desde que entró la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, la piña corrupta, la piña podrida del Poder Judicial, ha estado defendiendo a los delincuentes. Amparó a la esposa de Genaro García Luna para que descongelaran sus cuentas. Siendo que ella también es parte de todas las cochinadas y porquerías que hacía su esposo cuando era jefe de la Policía Federal. Y que ahora García Luna está acusado de narcotráfico, entre otras cosas, allá en Estados Unidos y están a punto de sentenciarlo. Y Norma Piña le dio un amparo así, rapidito, para que descongelaran sus cuentas de la señora. Otro caso que fue el de Rosario Robles. Absolvió a Rosario Robles, siendo que ella fue parte de la estafa maestra en los tiempos de Enrique Peña Nieto. ¿Qué pasó con Emilio Lozoya? Emilio Lozoya, que fue un caso, el caso más corrupto que pudo tener México. Odebrecht. El señor está afuera. Y lo peor de todo es que llega con un cinismo al reclusorio, hasta en carro de lujo. Pues sí, ¿de dónde salió ese carro de lujo? Pues de todo lo que se robó. Juan Collado, el famoso abogado. Y bueno, una serie de, de asuntos que de verdad dices tú, simplemente hace poco un narcotraficante
que es hermano del Mencho, me parece, lo dejó salir. Parte del cártel Jalisco Nueva Generación, lo dejó salir. Entonces, ¿dónde está la justicia, señora Norma Piña? ¿Usted a qué bando está? ¿A qué bando apoya? ¿Al de los delincuentes o al pueblo? Porque también quiero recordarle a la ministra corrupta, a la piña podrida del Poder Judicial, que se reunió con integrantes del Tribunal Electoral, de varios jueces, se reunió con integrantes del Poder Judicial, con Alito Moreno, el presidente del PRI. En diciembre tuvieron una reunión antes de las elecciones del 2 de junio, durante el proceso electoral. Fíjense hasta qué punto ha llegado este poder judicial corrupto. Haberse reunido con un integrante de un partido político y el más corrupto que puede haber en el mundo, que es el PRI, y el presidente más corrupto de un partido que puede tener como Alito Moreno. Entonces, quiero decirles, amigas y amigos, que el enojo de todos los integrantes del Poder Judicial es porque no saben lo que sufre el pueblo, porque ven por sus intereses, ven por el dinero que según se les puede ir. Y no ven por la justicia. Porque al permitir que una presidenta, como lo es Norma Piña, esté al frente del poder judicial de esta república, es inaceptable. Es inaceptable ver a una persona que apoya delincuentes, que apoya narcotraficantes, que los deja libres, que les descongela las cuentas, que les da amparos al por mayor. Entonces, la elección de ministros y jueces va a limpiar esta bola de ineptos, de corruptos, que han estado jugando con el pueblo, con lo más sagrado que tiene esta patria, su pueblo. Y bueno, pues se quita principalmente estos jueguitos de encerrarse para saber quién va a ser juez, quién va a ser magistrado, quién va a ser ministro. Se quita todo este encerramiento porque solamente integrantes del Poder Judicial sabían cómo se iba a postular una, un ministro o una jueza, ¿no? Entonces se va a quitar esa cadena, esa cortina que había donde se encerraban y hacían lo que quieran a costa del pueblo de México. Y bueno, por segundo punto, el órgano de vigilancia
de la actuación de los juzgadores. Ahora, el Tribunal de Disciplina Judicial, como autoridad independiente de la Suprema Corte, integrado por magistrados electos por voto popular, también las facultades amplias para investigar la actuación de cualquier juzgador, incluyendo que sus resoluciones se apeguen a la ley. Sanciones ejemplares que incluyen suspensión o destitución cuando demuestre falta de probidad, o sea, de honradez. Amigas y amigos, este segundo punto de la reforma es para quitar a un órgano administrativo que es el Consejo de la Judicatura Federal. Bueno, ahora, como lo dice esta reforma, va a ser un órgano de disciplina judicial. Este órgano va a vigilar, igual va a ser los magistrados de este órgano electos por voto popular. Nadie va a ser como antes de que los ponían. No. Ahora serán electos por voto popular y el que más votos obtenga es el que se va a quedar con el puesto. Entonces, este órgano de disciplina judicial va a servir para vigilar y monitorear todo lo que hagan los ministros y jueces. Porque recordemos que el Poder Judicial ha sido uno de los poderes más desiguales que hay en México. ¿Y por qué lo digo? Porque la justicia antes era para los que la podían pagar. La gente de dinero. De clase alta. Muy alta. La cúpula. Pero había gente, y todavía hay gente, que no puede pagar un abogado. Y que no tiene las mismas facilidades de justicia. Se dice que la ley es por igual para todas y para todos, pero no. Lo vemos con los indígenas. ¿Cuánto indígena, hombre o mujer, está metido en la cárcel? Porque no tuvo un buen juzgador, porque no tuvo un buen juez. Muchísimos. Y mucha gente pobre o en pobreza extrema no tiene las facilidades para acceder a una justicia pronta y expedita, como lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, ¿qué me puedo esperar? Yo, Luis Ángel Beltrán Espejel, no me puedo pagar un abogado de alcurnia, ¿no? Como dicen. Entonces, si desafortunadamente me acusan de algo, ¿qué va a pasar conmigo? No voy a tener una justicia pronta y expedita, como lo marca mi Constitución, ¿no? Porque no tuve las facilidades de tener una buena defensa. Esa es la situación. ¿Por qué?
Porque los jueces son tan corruptos que ahí es el quien paga manda. Y si la persona que me llega a acusar tiene dinero y compra al juez, me paso toda la vida en la cárcel. O por no haber tenido una defensa buena, paro en la cárcel. Vemos muchísimos ejemplos. No nada más en jueces, en fiscalías. También se necesita reformar las fiscalías de todo el país. Pero bueno, ese es punto y aparte. Yo veo muchos videos de una señorita Niño de Rivera. Como hay gente que es culpable, porque sí hay mucha gente culpable de delitos. Hay gente inocente que en estos momentos, desafortunadamente, están en la cárcel. Porque como les digo, no tuvieron una buena defensa. Y lo peor de todo, un juez corrupto. Un juez que tal vez también le valió. Porque hay jueces así. Recuerdo mucho una película que vi hace, pues, ¿qué serán? Unos 2, 3 años, más o menos. La de Presunto Culpable. Ya esa película tiene muchísimos años. Creo que, si mal no recuerdo, creo que 2003, 2006, algo así. Bueno, esa película de Presunto Culpable es de un chavo que, pues, desafortunadamente lo culpan de un homicidio. No me acuerdo ahorita el nombre de la persona, del imputado. Lo culpan de un homicidio, él está en otro lugar, pero pues finalmente creo que el retrato hablado, sus facciones se parecían mucho al verdadero homicida. Y lo culparon, pasó pues sí un tiempo en la cárcel, creo que le dieron 20 años de sentencia, poco más de 20 años de sentencia. Y precisamente ahí nos habla de un poder judicial que queda en la nada. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde? Yo les recomiendo mucho ver esa película porque es algo fuerte, es algo muy fuerte de lo que se vivió antes, pero finalmente pues también se vive actualmente, ¿no? Entonces, yo les recomiendo mucho esa película, Presunto Culpable. Otro de los casos en donde los jueces hacen lo que quieren y dan unos veredictos que, bueno, dices tú, en verdad, un juez puede tener esa condición para tener esos juicios, dar esos veredictos. Yo de verdad que cuando vi el video, cuando vi la noticia, dije, no puede ser. O sea, ¿en qué cabeza cabe que un juez diga esto? Bueno, en el Estado de México hubo una niña que, pues, desafortunadamente fue violada por me parece que fue su padrastro.
Y esta niña, pues, va a juicio porque, pues, su padrastro lo arrestaron por violación a la niña. Creo que tiene 3, 4 años esta niña. Y pues es un juicio oral, ¿no? Ustedes saben que en los juicios orales hay cámaras y todo se graba. Bueno, el veredicto del juez, no me acuerdo el nombre del juez, es de veras algo que hasta ahorita digo, bueno, da un coraje. Y también da una risa porque dices tú, ahorita estas personas del Poder Judicial, ¿qué defienden? ¿Qué defienden? ¿Qué justicia están defendiendo? Dicen, despierta México porque nosotros somos los que te defendemos. ¿A quién defienden? O sea, me dan risa sus declaraciones, sus porras o... ¿A quién están defendiendo? Porque cuando vi el video del juicio de esta niña, dices tú, caray, o sea, qué justicia tan más patética hay en México. Y no, no, señores, no culpemos al gobierno, al presidente. No culpemos al presidente de estos corruptos. Porque como les digo, México está dividido en 3 poderes, independientes cada uno. El poder ejecutivo, el presidente de la República, el legislativo, diputados y senadores, y el judicial, estos corruptos de los ministros de la Suprema Corte. Retomando el tema de lo de esta niña, el veredicto del juez fue que se ponía en libertad al presunto violador. Porque la víctima no dijo en qué fecha, en qué hora y casi en qué lugar fue que sucedió la violación. O sea, fíjense nomás. Fíjense nada más. No hubo justicia a esta niña que sufrió violación porque la víctima no dijo en qué fecha y en qué hora la violaron. Y es donde dije, de verdad, qué ridiculeces de jueces tiene el Poder Judicial. ¿Cómo te atreves a decirle a una menor de edad que si no me dices la fecha y la hora de dónde te violaron, pues nomás no lo meto a la cárcel? Y con justa la razón la mamá se paró y le dijo, juez, es que es ilógico que una persona violada, abusada sexualmente, vea la hora y la fecha y casi el lugar donde la violaron. Es ilógico. Y no solo el ejemplo de esta niña. Hubo también otro ejemplo que vi hace, pues ya tiene como 3, 4 meses, de una actriz que
su novio la golpeó y pues la juez lo dejó salir por falta de pruebas, bueno. Entonces, señores, señoras, o sea, díganme en verdad qué justicia están defendiendo estos señores de trabajadores del Poder Judicial. ¿Defienden a México? ¿De qué? Se han salido violadores, golpeadores, narcotraficantes, corruptos, asesinos. Han salido por la puerta grande gracias a ustedes, al Poder Judicial, a los que ahorita mismo están en las diferentes sedes del Poder Judicial gritando y haciendo aspavientos que defienden a México. Yo quiero preguntarles, ¿defienden a México de qué? ¿Con estas cosas que les estoy diciendo? Entonces, este órgano de disciplina judicial se va a encargar precisamente para que situaciones como los de la niña o de la actriz, u otras muchas mujeres que han sufrido violencia, acoso, violación, y no solo mujeres, hombres que han sufrido diferentes tipos de situaciones, todos finalmente merecen justicia. No hagan este tipo de veredictos tan ridículos como decir, si no te sabes la fecha, la hora y el lugar, pues no. O sea, pues no. Y al juez que diga esas ridiculeces a partir de que se haga la reforma al Poder Judicial, se va a sancionar. Y ahora sí, sanciones fuertes. No pequeñitas sanciones ni nada. No, se va a dar con mano dura la sanción. Ya se acabó que hagan este tipo de ridiculeces y payasadas. O sea, enfurecen porque están jugando con el pueblo, están jugando con la gente. ¿Cómo es posible? Entonces, quiero rescatar estos dos puntos, amigas y amigos. En otros videos vamos a seguir platicando del Poder Judicial, de todo lo que va a conllevar esta reforma. Y bueno, pues seguiremos viendo el paro de los jueces y juezas, juzgadores y juzgadoras, además de trabajadores del Poder Judicial en las calles. Pero México no se va a dejar. El pueblo de México dio su voto, dio su confianza para que las reformas, incluyendo esta reforma al Poder Judicial de la Federación, se aprueben en el Congreso a partir del inicio de la nueva legislatura el próximo 1 de septiembre y por fin se acabe con esta bola de corruptos, de incompetentes. Ya se acabó que vean de dónde pueden sacar raja política. Ya se acabó de que solo defiendan a los de la cúpula, a los ricos, a los disque poderosos. Ya se acabó. La reforma al Poder Judicial va porque va. Y eso el pueblo de México lo pidió, lo exigió y dio su confianza el pasado 2 de junio de 2024.